Hermanos, ¿cuál es el regalo más grande para ustedes? Bueno, ya yo sé lo que ustedes están pensando, ¿verdad? Jesucristo, nuestro Señor. Pero es precisamente lo que la gente pasa por alto durante esta época de la Navidad. Y hoy queremos meditar un poco en el regalo que el Señor nos ha dado, nuestro Dios nos ha dado, el regalo más grande de la Navidad y sus beneficios. No podemos dejar de pensar en quién es el que da este regalo, de dónde viene este regalo. Porque si viene del Rey de Reyes, del ser más rico en el universo, pues entonces tiene que ser un regalo de buen y gran valor. Y es precisamente este regalo, mis queridos hermanos, lo que establece lo que llamamos hoy la Navidad, o sea, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren, por más de 700 años, o más, hace más de 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, el profeta Isaías habló sobre este regalo de Dios, es decir, del Mesías que vendría como hijo de Dios y que por su naturaleza, por su propósito precisamente, sería el regalo más grande que nosotros podamos o podemos recibir. Dice así en este corto pasaje que hemos leído, hermano. Yo creo que esto es como un resumen de lo que es, quién es Jesucristo y para qué vino Jesucristo. Dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará, ¿cómo se llamará, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin embargo, más que nunca, hermanos, la gente en su gran masa ignoran el valor que tiene la Navidad. Se agitan desesperadamente detrás del comercio, de las cosas materiales, del placer. Y en vez de esta celebración de Navidad acercar a la gente a Dios, muchos hasta se alejan más de Él. Imagínense, hermanos, qué cosa tan extraña para nosotros que creemos y conocemos el Evangelio. Pero es la realidad, es la condición espiritual del ser humano. Miren, en la historia bíblica, siempre me ha llamado la atención el asunto de aquellos magos que vinieron del Oriente, ¿verdad? ¿Cuántas enseñanzas hay allí? Esta gente buscaron incansablemente al rey que había nacido. Y cuando ellos llegaron allí a Judea, ¿cuál fue la pregunta que hicieron? Ellos preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dieron por seguro que ya había nacido. Ni tan siquiera preguntaron por los padres, que no era común en aquellos tiempos preguntar por un bebé, ¿no? Por los padres. No, el rey que había nacido. Y también, si ustedes recuerdan, que eso está allí en el Evangelio de según Mateo capítulo 2, ellos dijeron, porque su estrella, todo el universo le pertenece a este rey, su estrella hemos visto en el Oriente. ¿Y venimos a qué? A adorarle. Hermanos, ¿cuántos meses tuvieron que pasar estos magos, frío, calor, para llegar a adorar al Señor? Bueno, ya vemos que mucha gente por el frío acá o por la lluvia, por cualquier cosa, dejan de venir a adorar al Señor. Pero cuando es lo más preciado, lo más grande para nosotros, no podemos dejar de venir a adorarle. Y lo que me impacta de la pregunta de estos magos es que fue hecha dando la impresión de que ellos esperaban que todo el mundo
ya supiera, ya hubiera hallado al niño rey que había nacido. Lo único que ellos estaban pidiendo era la dirección. ¿Dónde está? ¿En qué lugar específicamente está? Y tristemente, mis queridos hermanos, esa historia se repite hasta los días de hoy. Es decir, llega la gloria de Dios, pasa por entre los hombres y no la vemos, no la abrazamos. Bueno, si nos vamos al Antiguo Testamento, ¿no reconocieron o no vieron la gloria de Dios a través del profeta Moisés? ¡Cuánta gloria de Dios fue demostrada! Pero tampoco cuando vino Jesucristo, el Hijo de Dios, pues Juan decía, y vimos su gloria. Pero muchos se perdieron esa gloria a pesar de las maravillas que el Señor hizo. Esa es la condición triste del hombre, mis queridos hermanos, y por eso tenemos que confiar en la gracia de Dios. Hay que predicar el Evangelio para que la gente se convierta. No hay otra, porque el hombre por sí mismo está perdido, ciego, y le da las espaldas a Dios. Sí, mis queridos hermanos, y si esto fuera poco, la Biblia dice que las cosas serán peores en los últimos tiempos. ¿No se han dado cuenta ustedes cómo está el mundo? ¿Está mejor el mundo ahora que antes? Yo creo que cada día se está pidiendo, bueno, sí, en tecnología, en otras cosas, avanzamos y somos mejores, pero en lo espiritual. Miren conmigo lo que dice la palabra del Señor el apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo y le dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Tal parece que estamos leyendo aquí las noticias del día, ¿eh? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y si son aborrecedores de lo bueno, porque aman lo malo. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Eso no es la realidad que estamos viendo, mis queridos hermanos. Esto es lo que se está viendo. Así que cuando veamos tanta bulla navideña, ¿no? Fiestas, luces, regalos, comidas, compromisos, no olvidemos que nada de esto tiene valor si no buscamos al Señor con todas nuestras fuerzas. Y muchos por eso se han preguntado, a través de todos estos siglos se han preguntado si lo de Jesucristo es real. Si lo de Jesucristo es un cuento de hadas o es una historia real que ocurrió hace más de 2000 años. Y si lo es, pues entonces es la figura más notable de toda la historia. Hermanos, no fue casualidad, fue casualidad que su nacimiento dio lugar a una nueva era, dividiendo así el pasado como el futuro. Es decir, lo que corresponde a lo anterior a su venida queda detrás como la era antes de Cristo, ¿no es así? Y lo que corresponde desde su venida, pues es la era después de Jesucristo. ¿Ustedes creen que eso es casualidad? Fíjense que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto, y queda como evidencia en esta división de los tiempos. Hermanos, no es casualidad. Y toda la verdad confiable la tenemos ¿dónde? La tenemos acá en la palabra del Señor. ¿Podemos confiar en la palabra de Dios, sí o no? Amén. Es la revelación de Dios a nosotros. Dios quiso revelarse al hombre con su palabra y comienza con el Antiguo Testamento, donde hay, al menos yo diría que de manera clara, 125 profecías que hablan acerca
del nacimiento, del linaje, de la deidad, del sacerdocio, la soberanía, incluso la muerte de Jesucristo, la resurrección, el rechazo, el ministerio, el sacrificio de nuestro Señor. 125 profecías. ¿Es casualidad eso? Esto no es casualidad, mis queridos hermanos. Tanta verdad, tanta revelación profética que tenemos, solo deja una posibilidad. Que Dios reveló o se reveló al hombre y que su palabra revelada es la verdad para siempre. Señores, y a pesar de que el hombre en su naturaleza no percibe, y la Biblia lo dice, las cosas espirituales, las cosas de Dios, no podemos ignorar que Jesucristo ha impactado al mundo en su totalidad. Y por eso vemos que su impacto en el mundo, de manera en general, pues por ejemplo, en que su espíritu le ha dado a la humanidad un cuadro de la inmortalidad que jamás se había visto. Si miramos su persona, analizamos las enseñanzas de Jesús, su amor, díganme ustedes si en la historia no ha inspirado a tantas personas en el mundo del arte, especialmente la música. Ha impactado al mundo, su influencia ha inspirado el amor por todo el mundo. ¿Es casualidad? ¿Escribió algún libro Jesucristo? Él no escribió ningún libro, pero se ha escrito más acerca de Él que de los reyes y gobernantes de todo el mundo puestos juntos. ¿Es casualidad eso? Creo que solo caben dos alternativas. ¿Era Cristo un lunático? ¿O verdaderamente era lo que las profecías decían de Él? Y por cierto, si Cristo hubiera sido un lunático, entonces el lunático también los apóstoles y todos aquellos que le siguieron en el primer siglo y que estuvieron dispuestos a dar sus vidas como mártires por decir que ese hombre murió y resucitó de entre los muertos. No es casualidad, mis queridos hermanos. Es el regalo más grande de la historia. Ahora, ¿qué nos enseñan las Escrituras Sagradas? Nos enseña, mis queridos hermanos, que Dios nos ha dado a nosotros un Hijo sobrenatural. Es decir, Jesús fue concebido de manera milagrosa. Y esto es importante y es parte de la profecía. Leemos al profeta Isaías que dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Alguien se ha llamado así en la historia? ¿Algún profeta se llamó así? Emmanuel, Dios con nosotros. Y hermanos, sin esta realidad, estaríamos nosotros todavía muertos en nuestros delitos y pecados, sin redención. Porque los hombres ciegos no pueden guiar a ciegos, no pueden guiarlo a la luz. Las profecías muestran en sí la necesidad extraordinaria que el hombre tiene de un redentor, de que su alma sea redimida. Y la señal era que nacería de una virgen, como ocurrió en la historia, y además que sería concebido por el Espíritu Santo, para que fuera de dos naturalezas, Dios y hombre, a la vez. Y lo vemos en el Evangelio de Lucas, que nos dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, de la misma esencia de Dios. Dios encarnado,
en Jesucristo, hermanos, es el milagro de los milagros. Isaías 9:6, ya lo leímos, ¿recuerdan? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo no es dado. Ahí están las dos naturalezas del Señor, porque primero vemos la humana, un niño nacido, como cualquier otro niño, como cualquier otro ser humano que nace y crece y se desarrolla, totalmente humano, pero divino, porque también dice, hijo nos es dado. Y hermanos, si fue dado, entonces no podía ser obra de hombre. Si fue dado, quiere decir que ya era desde antes, solo que ahora en tiempo y en espacio fue dado por Dios, por obra del Espíritu Santo. Así que el que tiene este tesoro puede unirse al apóstol Pablo. Yo me uno al apóstol Pablo cuando decía, yo sé a quién he creído. ¿Cuánto decimos que sabemos en quién hemos creído? Amén, gloria al Señor. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuánto decimos amén a eso? Amén, amén. Si creemos que nada es imposible para Dios, ¿verdad? Y sabemos que nada es imposible para Dios, pues no será difícil creer en el nacimiento divino de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento milagroso. Jeremías decía así, o sea, la palabra a través de Jeremías, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. ¿Y qué más dice? Ni hay nada que sea difícil para ti. Así que no solamente no hay nada imposible para Dios, sino que no hay nada que sea difícil para Dios. Y qué bueno saber esta noticia, ¿verdad? Que tenemos a un Dios así, poderoso, un Dios que puede resolver todos nuestros problemas y es grande y maravilloso. Pero también el cristianismo se basa, mis queridos hermanos, en un Cristo sobrenatural. ¿Sabía usted que se puede ser budista sin Buda? ¿Sabía usted que podemos creer en el confucionalismo o confucianismo sin Confucio? ¿Sabía usted que usted puede ser musulmán sin Mahoma? Pero usted no puede ser cristiano sin Cristo. ¿Qué le parece? El verdadero cristianismo es más que un credo, mis queridos hermanos, es un compañerismo con un Cristo vivo que resucitó de entre los muertos, que está a la diestra del Padre, ese que nació en Belén de Judea. Se relaciona directamente con nosotros, con aquellos hombres y mujeres nacidos de nuevo. Así que no es acerca de una filosofía, es acerca de la única realidad eterna, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, tenemos que decir que negar su nacimiento virginal y milagroso es negar las profecías del Señor, y es creer que Cristo solamente era humano, y si era humano, era pecador, y si era pecador, su muerte no tuvo ninguna validez, y no puede perdonar pecados. ¿Quién es este que llamamos nosotros Jesús? Uno de mis favoritos pasajes bíblicos lo encontramos en Colosenses. Colosenses es una carta, la del apóstol Pablo, ¿no? Pero es una carta muy cristológica y habla mucho de Cristo. Miren conmigo, hermano, cómo dice acerca de Él. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo. No solamente fue creado por medio de Él, sino para Él.
El secreto de la vida no es vivir para nosotros, sino para Él, que nos creó para Él. Y dice también a continuación, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Con todo lo maravilloso que es el universo y cómo funciona todo tan perfecto. Hasta la cosa más pequeña, invisible, que podamos decir que hay que verla por microscopio, se sostiene y funciona porque Él sostiene todas las cosas. Él es el que da la vida a todas las cosas. Y dice también que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros los creyentes. Él es nuestra cabeza. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ustedes saben que esta palabra en griego es plerona, y lo que significa es toda esencia. O sea que en Él está toda la esencia de Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese que nació no lo podemos separar de aquel que fue a la cruz del Calvario. Él vino a unir al hombre con Dios a través de ese sacrificio. Así que miren qué grandioso es en nuestro Señor y qué excelente su sacrificio. En segundo lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, nos ha dado un hijo sin pecado. Nos vamos al escritor de Hebreos, ¿no? No sabemos quién lo escribió por seguro. Algunos dicen que Pablo, otros que Lucas. Lo importante es que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. ¿En qué ha sido tentado usted? En eso fue tentado nuestro Señor. Pero, no se equivoque, ¿cómo dice? Sin pecado, sin pecado. El perfecto Adán, ¿no? Y hermanos, esto no se puede decir de ningún ser humano, sino solo de Cristo. Es el sumo sacerdote quien una vez y para siempre expió los pecados de aquellos que creen en Él. Venció la tentación, no hubo en Él pecado. Así que podemos decir que Jesús fue tentado, pero no cedió a ninguna de las tentaciones que Él recibió, aun estando en sus condiciones físicas más débiles. Esa es la realidad. Si todo lo de su nacimiento es cierto, entonces también tiene que ser cierto su pureza moral, espiritual, y entonces tiene valor su muerte, su resurrección. Y en cuanto a aquello que podemos decir que es visible y audible, bueno, hasta el veredicto de Pilato dice mucho por sí mismo. Dice la historia cuando lo acusaron, que él dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello que le acusáis. Miren esto, hermano. Y si ustedes recuerdan, durante el bautismo de Jesús, se oyó una voz de aprobación completa desde el cielo. ¿Recuerdan esa parte? ¿Y qué fue lo que el Señor dijo? ¿Se acuerdan? O sea, desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios ha sido complacido una sola vez en la historia y para siempre a través de Jesucristo. Usted no puede complacer a Dios si no es a través de Jesucristo, mis queridos hermanos, solo por medio de Él. En tercer lugar, en esta mañana, mis queridos hermanos, Dios nos ha dado un Hijo que sufrió, ya sabemos, en la cruz del Calvario por tomar nuestro lugar.
El profeta Isaías también habló mucho de esto. Vemos, por ejemplo, en Isaías 53 que nos dice la palabra del Señor: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esta es la tendencia del hombre: apartarse, alejarse. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y esto nos hace libre de condenación, libre de pecado, libre para decir no al pecado por su poder en nosotros. Él anunció también que a través del ángel, ¿no? que el anuncio que le dio a José, si ustedes recuerdan, hermanos, que el que nacería iba a salvar a su pueblo. Lo dice así: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Saben lo que quiere decir Jesús? Salvador. Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Juan el Bautista introdujo a Jesucristo a sus discípulos, ¿recuerdan cómo lo introdujo? Les dijo: este va a ser el que va a quitar el pecado de los hombres pecadores en el mundo. Dice así: y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra manera de que nuestros pecados sean borrados. No es por medio de una iglesia, no es por medio de ningún hombre religioso, es a través de Jesucristo, que es el que nos borra y nos limpia con su preciosa sangre nuestros pecados. Jesús definió su objetivo en venir en términos de dar su vida por muchos, y lo dice en la palabra en Marcos 10. Dice: porque el Hijo del Hombre vino para ser, no para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué más? Para dar su vida en rescate por muchos. Esos muchos son los que creen en Él, los que han seguido a Jesucristo como Señor y Salvador. Jesucristo se describe, hermanos, a sí mismo. Él se describe a sí mismo como el buen pastor que vino a dar su vida por las ovejas. Y lo dice la palabra muy claramente en Juan, el Evangelio de Juan dice él dice: yo soy el buen pastor. ¿Y qué hace el buen pastor? El buen pastor da su vida por las ovejas. En aquellos tiempos habían pastores asalariados, pero cuando venía de verdad un oso, un león o algo así, salían huyendo. No daban la vida, ¿verdad? No eran como David, que tenía sus ovejas de su rebaño. Y él se preparó para matar o enfrentarse a los osos, a las fieras, como ya ustedes saben. Bueno, el apóstol Pablo declara también en Romanos, él declara diciendo: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Se dan cuenta todo el enfoque constantemente en la muerte, en el sacrificio, hacia donde iba Jesús? Nació en Belén de Judea, pero iba hacia una cruz del Calvario para redimirnos. Si no, no hubiera tenido ningún valor su nacimiento. Y vemos que el no pecador, por decreto mismo de Dios, el decreto divino, se hizo pecado para podernos salvar. Lo dice así la Biblia: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado al cargarlo en él, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios. Ha sido la justicia de Dios imputada en nosotros a través de Jesucristo. ¿Saben la justificación lo que quiere decir en griego? Si lo vamos por parte, quiere decir literalmente puesto correcto con Dios. Y lo que hizo Jesucristo es ponernos correcto delante de Dios. No es que usted sea perfecto, pero a través de Jesucristo nos ve Dios, a través de la sangre preciosa de Cristo. ¿Y cómo nos ve Dios? Perfectos, sin manchas,
Ahora, nuestro asunto acá es hacer la práctica, igualarla a nuestra posición delante del Señor. Ya es un tema también interesante a tratar. Pero miren, Él siendo entonces el ser más rico del universo, pues y lleno de gloria, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿cómo? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén, gloria al Señor por esta verdad. El regalo más grande de Dios, este regalo que es Jesucristo, sufrió para que pudiéramos llegar nosotros a Dios. Mire qué clarito lo dice la Biblia. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Nosotros vemos que cada año la gente hace un sacrificio y como si crucificaran a Cristo otra vez. Y hasta la gente se han crucificado ellos mismos. Hacen toda esta serie de cosas y no entienden que Cristo murió en la cruz una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Pero parece que le es más fácil hacer eso que arrepentirse, que venir ante el Señor y decir: Señor, soy pecador, ten misericordia de mí, creo en tu obra, en tu sacrificio. Y dice la palabra que fue para llevarnos a Dios. Como dice la Biblia, Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Siendo la verdad, a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y finalmente, y brevemente, Dios nos ha dado a nosotros un Hijo, quien en todo es único y es suficiente. ¿Necesitamos algo más que Jesucristo? ¿O Él es todo lo que necesitamos? Estamos convencidos de eso, de que Cristo es lo que más necesitamos, lo único que necesitamos para nuestra vida espiritual y eterna. Miren, el Señor se ha ocupado de nuestro pasado. Saben que hay gente que vive en el pasado, ¿no? Y están atormentados hoy por lo que han hecho en el pasado. Pero el Señor se ocupa de nuestro pasado, perdonándonos nuestros pecados cada día. Y cada día que pasa, hay un día que quedó atrás en el pasado. El Señor ha borrado nuestros pecados. Qué bueno saber eso, hermanos. Qué bueno. Pero también Él se encarga del presente, con su presencia, ¿verdad? Cada día nos sigue su misericordia. ¿No dice así el Salmo 23? Me seguirán todos los días de mi vida, la misericordia de Dios. Qué bueno. Son nuevas cada día, cada mañana. Pero también vemos que en el presente Él nos bendice porque Él es la mente y la voz misma de Dios que nos habla a nosotros, a nuestras necesidades, a través de su palabra. Y el Espíritu Santo nos habla. También Él es el corazón de Dios porque Él siente por tus necesidades. A veces pensamos: Señor, no te preocupas por mí, mira cómo estoy, nadie le interesa. Pero el Señor sí. Él se preocupa por nosotros y nos ama. También es la mano de Dios alcanzándonos a nosotros para guiarnos, para orientarnos, para llevarnos por caminos de justicia, como también dice el Salmo 23. El Señor nos guía por senda de justicia. Él es nuestro Salvador, que también puede llenar nuestras más profundas necesidades. Y hermanos, Él se encarga también del futuro, dijimos del pasado, del presente, pero también del futuro, ¿verdad? Porque Él provee para nosotros la vida eterna. Tiene un lugar preparado para nosotros finalmente. Qué bueno saber esto, hermano. Que no importa que nuestra vida termine aquí, tenemos un hogar celestial. Él dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, también vosotros. Y por esta razón podemos terminar diciendo prácticamente que vale la pena decir que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Y hermanos, ante tantas noticias malas que estamos viendo todos los días, yo no sé a nuestros hermanos si en Uruguay es algo parecido, pero acá hay noticias malas todos los días. Usted pone la televisión y, claro, ellos viven de eso, ¿no? Sabemos. Pero también vemos la corrupción moral, espiritual. Vemos todos los incidentes, los asaltos, los asesinatos que están ocurriendo. Y algunas personas se preguntan, ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Bueno, Dios está hablando, pero el hombre no quiere escuchar. Y tenemos que saber callar las bullas alrededor nuestro para escuchar la voz de Dios y responder, mis queridos hermanos, al Señor. Miren, una de las evidencias de esto que acabo de decir, la vemos todos los años en esta época. Si ustedes ven las estadísticas, siempre hay serios problemas de estrés, en gran cantidad de depresión en esta época. No sé si es porque mucha gente hacen gastos que no deben de hacer y después se ven endeudados, otros porque quizás comen más de lo que debieron y se sienten que están sobrepasados de peso y se preocupan por ese asunto, el estrés, no sé. Lo cierto es que el número de suicidios siempre es más alto, esa tasa es más alta. En esta época, que debe ser una época en que nos acerquemos más al Señor y seamos bendecidos por Dios. Desde la época, desde lo que es el Thanksgiving, ¿no? Como decimos, Día de Acción de Gracia, al 1 de enero, estas son el tiempo en que más personas se quitan la vida. Y hermanos, la solución es la misma, la tenemos allí en el Señor. Y por eso quiero terminar con este texto, hermanos, antes de terminar en oración, en un himno final. Y yo quisiera que ustedes lo leyeran conmigo, ¿verdad? Porque aquí está la solución. Y miren, esto no es para el hombre allá afuera en el mundo que no ha oído de Dios. Esto es primeramente para el pueblo de Dios. Si nosotros queremos que el mundo cambie, si queremos que haya una diferencia en el mundo, tiene que comenzar con nosotros. El avivamiento no va a empezar allá afuera, sino en nosotros los creyentes. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Y dice el llamado al pueblo de Dios tan sencillamente. Si se humillare, digan conmigo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré la tierra. Amén.